El tema que vamos a ver hoy es la revolución industrial. Vamos a fijarla en Inglaterra y en las coordenadas espaciales de 1763 a 1830. En primer lugar, tenemos que fijar los antecedentes. Hay dos casos que posibilitan que se dé en Inglaterra ese cambio en la producción. Vamos a ver en un primer momento lo que fue una revolución política suscitada en Países Bajos, que ahora corresponde a los países de Bélgica y Holanda, donde en el siglo XVII se da una revolución de carácter político porque, como bien sabemos, es una región que se independiza de España, y para no caer en las tentaciones del absolutismo, lo que hacen los burgueses es organizarse como si fuera una república con una asamblea. La asamblea sería electiva, no solamente era para unos cuantos, sino podían entrar la gran mayoría, la cual fue dominada por la burguesía, que lo primero que hizo como una regla fue sancionar la tolerancia religiosa. Otro de los antecedentes de esto es que España expulsó a los judíos, y muchos de estos se fueron a vivir a los Países Bajos, y de ahí pues tenemos que en Países Bajos pues está el capital económico. De esto entonces vemos que posteriormente hay un rey en los Países Bajos, se va a dividir Bélgica de Holanda, y lo que tenemos es que es una composición donde se luchan por las libertades políticas alcanzadas. El segundo caso lo vamos a tener en Inglaterra. Para el segundo caso es en la propia Inglaterra. Lo que vemos que hay una revuelta en contra de Carlos I, ahí lo deponen del poder, va a quedar Oliver Cromwell como Lord Protector del Imperio, y él va a gobernar algún tiempo como dictador. Lo que está detrás de este cambio de poder es los anglicanos, la monarquía, la nobleza británica luchan entre ellos. En un primer momento se impone Cromwell y va a gobernar el país con mano de hierro. En un momento también de este proceso histórico se declara prácticamente dictador, y para 1688 vemos que hay un convenio que se suscribe, un pacto político diríamos hoy en día, en donde esta declaración de derechos, que así se llama, retoma parte de lo que dice John Locke en una teoría política. Se divide el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. La monarquía, entonces, en esta revolución gloriosa, va a estar representada por el monarca, pero supeditado a lo que diga el parlamento, es decir, entre los dos deben de gobernar. En esta misma Carta de Derechos, lo que se ve es que Inglaterra prácticamente lo que hace es suscribe un pacto de gran tamaño entre los elementos de la política, donde sienta las bases para su futuro desarrollo imperial. En Inglaterra se deben de ver las leyes, pero a fin de cuentas el monarca se compromete a velar por los intereses de la burguesía, facilitando el comercio y declarándose como protector de los burgueses. Esto ayuda para que se lance a fin de cuentas Inglaterra en pos de dominar el mundo. Hay que tener en cuenta que Inglaterra ya para este momento hay muchas personas yéndose a las 13 colonias en Norteamérica. Entonces, estos son los dos casos, el caso de los Países Bajos, Bélgica y Holanda, y el caso de Inglaterra, que prepararon el ambiente político para que con el paso del tiempo se diera una de las grandes revoluciones en que cambió muchísimo la manera de facturar. Otra de las condiciones que hicieron posible este replanteamiento industrial de Inglaterra se da en la época isabelina,
donde esta monarca permitió que se diera el encerramiento, que consiste en que se obligó a los que tenían ovejas a encerrar las tierras, es decir, a cercarlas. Y esto lo que hace era a estas factorías industriales muy primitivas, vamos a poner que es como el preámbulo de la creación del gran imperio británico, cambia mucho la forma de tenencia de la tierra. Piden la monarca Isabel que entonces que las tierras se limiten. ¿Qué sucede a partir de aquí? Las tierras, además de que van a ser cercadas, van a aprovechar los terratenientes para aprovecharse de la situación, ir comprando las vecinas y ir invadiendo las tierras comunales y también aprovechando los terrenos baldíos. Prácticamente lo que aquí sucede como una fase previa a la revolución industrial es que los terratenientes, se aparecen estos terratenientes, es decir, personas que tienen vastas propiedades, que se convierten en latifundistas, y eso a su vez, esta tierra la ponen a producir, revolucionan la manera de cosechar, va a haber rotación de cultivos, y lo cual vamos a ver que esta incipiente clase terrateniente inglesa pues va a tener una acumulación original de capital. Significa, se aprovechan de la coyuntura política. Estas personas pues van a tener cada vez más tierras. Las tierras las van a hacer producir con inventos y eso suscita a que tengan pues mayores recursos y van comprando más tierras, y los campesinos que tenían tierras comunales pues ahora van a ser jornaleros, es decir, estos terratenientes les van a pagar a los ex dueños de las tierras por cultivarlas, y esto es un fenómeno previo a que Inglaterra se convierta en una gran potencia. Bien, esto viene siendo la condición previa en la propia Inglaterra. Ya dijimos la política, ya dijimos la economía, ahora vamos a pasar ya de lleno a lo que sería la revolución industrial. Bien, vamos a analizar punto por punto de por qué Inglaterra hay una revolución industrial suscitada a mediados del siglo XVII, parte del XVIII, y que prácticamente en esa primera fase llega a su fin siglo XIX. Lo que estamos viendo es que a mediados del siglo XVIII, las condiciones que posibilitan que Inglaterra tenga un desarrollo industrial son varios. Primero, tiene un excedente de población. Segundo, varios inventos que por ahí estaban ahí les ponen un uso práctico, y este uso práctico es para incrementar la producción. Tercer punto, los banqueros, que también ya es una clase importante, pues van a financiar varios de estos productos, y entonces la banca, que es una banca de inversión, pues se va a ver condicionada, o van a condicionar estos préstamos a mayores dividendos de capital. Con esto también ya vimos hace un ratitito, ya mencionamos que lo significativo de este proceso de encerramiento británico es que se da una clase terrateniente provinciana que va a ayudar muchísimo a las grandes ciudades a darles productos manufacturados. Y también con esto lo que tenemos es que los puritanos, que hace un momentito mencionamos, va a ser una prédica llevada de la religión a la vida práctica. Un puritano ve con recelo el ocio. Un puritano lo que quiere hacer es trabajar. Un puritano lo que hace es también ahorrar. Entonces el puritanismo británico, muy de moda desde Oliver Cromwell, pone las bases también como una actitud religiosa, pasa a una actitud social, para que las personas trabajen, vean con recelo la pereza y por lo tanto ahorren.
tenemos que estos inventos, pues algunos ya estaban, ¿no? Por ejemplo, pero se van a aprovechar. Los hilados británicos son importantes, pero también esta manufactura, la textil británica, va acompañada de la explotación de los minerales del carbón y a su vez de la utilización del hierro como una manera de hacer el desarrollo. Es decir, a ver, paso a paso. Tenemos que entonces los inventos se van a aprovechar. Tenemos una cosa que se llama lanzadera mecánica. Se aprovecha la energía hidráulica, es decir, el agua, para que muevan las máquinas. Después se va a ver que el vapor puede ayudar muchísimo más a mover las máquinas y aparece por lo tanto el buque de vapor, que se transforma ya en tierra en los ferrocarriles. Los ferrocarriles a su vez exigen nuevos, no los inventos, no, sino que se aprovechan inventos anteriores. Entonces van a ver que una máquina de vapor va a ser movida por carbón. Si le echamos carbón, hace vapor y eso por lo tanto mueve la máquina. Entonces la industria minera se ve beneficiada por la exigencia del carbón, que una vez ya el carbón van viendo todo lo que puede hacer con calor, se puede aprovechar la amalgama del hierro. Entonces el hierro va a ser para los durmientes de los ferrocarriles, aparecen los ferrocarriles. Entonces vemos que en muy pocos años se transforman varias industrias. Se transforma la industria de los terratenientes, vemos que van a aparecer las fábricas, ya va a haber hilados, vemos que en la minería, la explotación del carbón se transforma y también van a aparecer nuevas fábricas en donde se explota el hierro. Esto también se ve una mejora en la transformación de los textiles británicos, que van a ser los que se van a vender en todo el planeta. Lo que hay que tener presente ahora es la prédica económica. Va a aparecer lo que se llama liberalismo económico, es decir, que las fuerzas vivas de la economía tienen que encontrar que el gobierno la respalde. Hay dos pensadores de aquel entonces, David Ricardo y Joan Stuart Mill, que analizan este comportamiento de la economía. Para ellos era fenómeno de estudio como hoy en día. Recuerden que la economía es una ciencia y que el liberalismo económico iniciado en Inglaterra en estas fechas, lo que quiere decir es que el Estado debe de ayudar a los burgueses a que las mercancías no encuentren trabas, es decir, que el producto se pueda vender por todos lados y que a veces el gobierno actúe como garante de este comercio. Me explico. Stuart Mill tiene un texto que se llama La riqueza de las naciones. Entonces, analiza cómo las naciones se hacen ricas, es decir, el caso de Inglaterra, que a la vista de muchos pues tiene grandes problemas sociales, ¿no? Porque las condiciones de los trabajadores pues no tienen ni condiciones siquiera, ¿no? Prácticamente son como esclavos porque trabajan 15 horas, 16 horas y también los niños los ponen a trabajar mínimo 14 horas. Así, con estas condiciones vemos que Inglaterra se hace una gran potencia económica, pero dejando a un lado lo social. Entonces sigue la pregunta latente: ¿de dónde es la riqueza de las naciones? Para Stuart Mill, entonces, este flujo económico, esta importancia económica se da porque se vende mucho. Es decir, Inglaterra lo que hace es conseguir las materias primas, por eso va teniendo colonias, y esas materias primas las transforma en mercancía, y las mercancías después se venden por todos lados. Es decir, Inglaterra para aquel entonces es la fábrica del mundo. Bien, se hace inmensamente rica. Entonces, para Stuart Mill la respuesta será que la riqueza de las naciones no está en el producto de las cosas, sino más bien está en el valor de esa mercancía. Es decir, por ejemplo, ustedes que ahora están entrando a clase, ¿no? Las mercancías vinculadas al regreso a clases, que son cuadernos, lápices, ahora computadoras, pues obviamente van a tener otro valor, otro precio, porque el valor en sí es más, porque la demanda se incrementó. Entonces vamos a ver que hay reglas, la ley de la oferta y la demanda,
que la materia prima es transformada en una mercancía. Y este liberalismo económico también es visto por David Ricardo en un texto que tiene que analiza cómo se hacen ricas las naciones, pero a través de la tributación. Entonces lo que él estudia es cómo se van a cobrar impuestos y que estos impuestos a su vez sean garantía para una mejora social. Entonces vemos que el problema económico de este liberalismo, donde la regla general es que el Estado no ponga trabas a la venta de las mercancías, sino que dé facilidades para que esta mercancía se vaya por todos lados, es muy pertinente porque Inglaterra para estas épocas pues va a tener problemas que nunca se habían dado. Es decir, emergen la clase burguesa, se hacen los capitalistas, pero también por primera vez en la historia económica del planeta tenemos a los obreros como una clase. Es decir, los obreros vamos a estar viendo en clases posteriores que se organizan, que hay oboenistas, que hay ludistas, que están los cartistas, que se van a quejar estas tres facetas del movimiento obrero por las condiciones o la falta de condiciones laborales. Pues vamos a ver que desde el año 1830 y tantos en Inglaterra emerge la preocupación por la situación de la clase obrera, en donde pues vamos a ver que ayudó muchísimo esta forma de organización religiosa por metodistas y evangelistas, que los trabajadores pues se van a juntar con esto previo como modelo de organización para encontrar eco a sus demandas. Entonces van a tener paulatinamente, pues hay un reconocimiento a la huelga, bajan muchísimo las horas de trabajo, va a haber un X cantidad de salario por hora trabajada, y a la vuelta de la esquina, ya por 1848, con esos movimientos sociales, vamos a llamarles así, donde los obreros y después se juntan los campesinos, hacen una lucha, y esta lucha vamos a ver que se consagran en, por fin, derechos laborales. Entonces, desde 1834 las grandes centrales obreras, los trabajadores se organizaron y comenzaron a mandar cartas al Parlamento británico, donde ellos proponían que todas estas leyes las consagrara en la Constitución británica para que estas personas tuvieran derechos y obligaciones, y por lo tanto limitar muchísimo la explotación por parte del burgués o capitalista. A la vuelta de la esquina, entonces, por 1840 y tantos, cuando ya está la mejora salarial, pues se va desvaneciendo estas ideas del cartismo, porque ya hay una bonanza económica, ya algunos beneficios les han bajado a los obreros, y lo que vamos a ver entonces que en Inglaterra desde 1808 que hubo una gran explosión demográfica, hay mucha gente que va a las colonias, a países ya nuevos de habla inglesa, donde vemos que también Inglaterra participa del comercio internacional con su sistema de flotas que tiene pues por todo el mundo. Las mercancías de aquel entonces se movían por barcos ingleses, que también entra en guerra, esos ya lo sabemos. El análisis, yo sí recomiendo que lean a Carlos Marx, el análisis que hace Marx sobre esta manera en que aparece la burguesía, toda la terminología del materialismo histórico, es decir, la burguesía, el salario, plusvalía, los derechos laborales, la jornada laboral, que estudia junto a Federico Engels. Vamos a ver esto como un tema posterior, cómo realmente para nosotros debe de ser, ahora en el siglo XXI, esta revolución inglesa, donde prácticamente lo que puso en práctica fueron los inventos al servicio de lucrar, porque a fin de cuentas eso es un desarrollo económico donde pues hay que tener ganancia. Recuerden que siempre el burgués busca una ganancia, y por lo tanto
a veces castiga las condiciones laborales. Entonces es aquí cuando el obrero tiene que luchar y juntarse con otros obreros para tener garantías de su trabajo, es decir, seguro médico, horas de trabajo determinadas por día, un salario justo. Esas cosas son derechos que se van ganando prácticamente con sangre, ¿no? Las conquistas laborales no las da el dueño ni el capitalista, sino que las conquistas laborales las da prácticamente la organización y la lucha que hacen estos obreros. En conclusión de este tema de la revolución industrial, lo que vemos como antecedentes son dos cuestiones. Uno viene siendo la época preparatoria, que son las condiciones del siglo XVII, donde los Países Bajos experimentan nuevos derroteros en política. Ya no quieren a un monarca, sino quieren asambleas, y esa asamblea va a detentar el poder. Y también vemos que estos Países Bajos durante buena parte de ese momento van a manejar como el 50% de la economía mundial en el intercambio de mercancías y de dinero. Esto obviamente es una experiencia muy interesante para Inglaterra. En la propia Inglaterra, desde el año 1600 y tantos, vamos a ver que hay un fenómeno de lucha política entre la nobleza, entre los anglicanos, los protestantes, y Oliver Cromwell va a ser Lord Protector del Imperio y después va a ser un dictador. Y en la perspectiva religiosa, que después se va a transformar como una forma de ser inglesa, donde se busca el trabajo, donde es mal visto que las personas estén de holgazanas, y el ahorro es fundamental para tener cierta seguridad económica. Esas condiciones previas van a ayudar muchísimo para que desde 1760 y tantos a 1830 en Inglaterra ocurra un fenómeno que todavía es un tema de estudio muy interesante, por lo siguiente: los inventos previos, es decir, el vapor, la energía mecánica que se va a aplicar para producir más, van a dar obviamente muy buenos dividendos. Se transforma la energía mecánica en vapor, en hidráulica. El vapor va a mover pues las máquinas, las máquinas en las fábricas, los buques de vapor, la aparición del ferrocarril, y esto a su vez también es un replanteamiento del cómo comunicarse. Inglaterra en muy pocos años va a atender muchísimas vías férreas para mover las mercancías a los puertos, y que de los puertos se despachen con lo que se hace en las fábricas, principalmente textiles, que son muy buenos los textiles británicos del siglo XVIII, siglo XIX, que se van a vender prácticamente en todo el planeta. Vemos entonces este cambio en la forma de producir, pues va a hacer que Inglaterra tenga dos cosas. Por una parte, tenga un capitalismo industrial, que es el de los burgueses, y también que la banca, este capitalismo mercantil, ayude y sea una banca de inversión, con lo cual pues se posibilitan mucho más la empresa. Y en esos años pues Inglaterra domina el mundo económico. Hace un momentito dije que se transfiere la influencia de los Países Bajos ya a Londres como una capital mundial de lo mercantil, donde se mueven los productos, y buena parte de las flotas británicas pues mueven las mercancías a todas las latitudes del planeta. No hay ningún puerto importante donde no haya llegado un buque inglés cargado con textiles. Eso es lo importante de aquí, porque Inglaterra se transforma de una nación, vamos a llamarle provinciana, en un gran imperio. A partir de ahí, con lo que hizo los luteranos de Oliver Cromwell, fijar las bases para el desarrollo ulterior como un imperio. Para 1830, que fue la fecha que les di, que es un corte de caja,
¿Qué es Inglaterra? Pues Inglaterra, además de las islas, que es Escocia, Irlanda, el país de Gales, que es el Reino Unido, domina lo que es Egipto, domina también parte de África, Sudáfrica, la India, está en Australia y Canadá. En datos rudos, Inglaterra prácticamente domina 2/5 partes del planeta. Entonces, eso es el resultado de que Inglaterra se haya puesto a trabajar muchísimo, haya transformado la materia prima, que para muchos no saben cómo ocuparla, entonces la materia prima se transforma en una mercancía. Con la mercancía emerge lo que es el capitalismo. El capitalismo se sustenta en una práctica que se llama liberalismo económico, donde se tiene que ayudarse de los gobiernos para que los gobiernos no pongan tantas trabas para que esta mercancía pueda llegar a cualquier lado. Aunque también el liberalismo económico inglés lo que hace es ponerle trabas a las mercancías que les quieren llegar a ellos. Claro, entonces ahí también se defiende, ¿no? Entonces vemos que Inglaterra vende todo, pero no acepta muchas mercancías ajenas. Esa es como la paradoja del capitalismo. Pero entre David Ricardo y Joan Stuart Mill son los primeros que analizan ese fenómeno del liberalismo económico, la riqueza de las naciones y cómo también el impuesto puede ayudar muchísimo en desarrollar esas naciones. Entonces, esto sería todo por hoy. Que tengan buen día. Van los recordatorios. Recuerden que lo que tienen que hacer es seguir muy al pendiente los avisos por Twitter. Tienen que meterse las sesiones de su clase en el horario que ustedes corresponden, los días que dice el calendario. Es decir, tienen que meterse los 3 días. Para los 3 días hay video y hay actividades. Tienen que ir subiendo las actividades del libro. A ver, de aquí del libro, que ya me han escrito muchas veces, lo que tienen que hacer es las páginas que vaya dejando por sesión, tienen que escribir ahí y después poner su nombre, ya que tienen resuelta la página y está su nombre, tomarle foto y subirla al tablón. Bien. Otra de las cosas, el ensayo tienen que irlo haciendo con base en el tutorial que les di. Este ensayo es fundamental porque son 3 puntos. Entonces, pues cada quien va a ver, no hay nada obligatorio. Es decir, cada quien puede sacar la calificación que quiera. Las equivalencias ya las di. Posiblemente haya cambios en algunas, pero estos cambios son consensuados. Entonces, no se vayan, tienen que meterse las sesiones en su horario de trabajo. Van a estar los videos para ustedes explicando los temas y explicando las actividades, donde tienen que irlas subiendo. Ya saben que ya están los puntos, son 3 puntos del libro, 3 puntos del ensayo, 2 puntos de las películas y los otros 2 puntos de las actividades que estoy dejando, que están enumeradas y que ya saben que son. De estas actividades, si no cumplen con todas, pues no son 2 puntos, no es el tantito, no es que me faltó. Por 1 peso no son 100. Entonces yo voy a estar dándoles estas pautas, vamos a estar con el seguimiento. Métanse todos los días de su clase al tablón, hagan las actividades por favor, yo las retroalimento, les pongo las indicaciones. También tienen el blog donde voy subiendo desde el temario de la primera clase, que muchos no se han metido, que no han visto, que también está el Twitter. Por favor, son tiempos de estar encerrados, sí, pero volveremos a clase y allí en clase ya les calificaré otra vez en físico todo, porque tengo que verificar que tengan todo. Entonces, nos seguimos viendo. No se pierdan, por favor, tienen que estar muy pendientes del Twitter. Síganme, los sigo y entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.